Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez, soy del Feliz Vencimiento anterior. En esta ocasión les voy a platicar sobre lo que son cataratas, en este caso en infantiles, ¿verdad? Y otros trastornos del cristalino en niños. Una breve introducción, pues estos trastornos incluyen lo que son cataratas y anomalías en lo que es la forma, el tamaño y la ubicación del cristalino. Estas anomalías pues constituyen una fuente significativa de discapacidad visual en pacientes pediátricos, y la incidencia de estas anomalías pues es 1 a 4.000 y 1 a 10.000 nacidos vivos por año en todo el mundo. En cuanto a las cataratas pediátricas, pues estas son responsables de casi el 10% de todas las pérdidas de visión en los niños de todo el mundo. Estas pueden ser aisladas o asociadas con una condición sistémica u otras anomalías oculares, pueden ser congénitas o infantiles o adquiridas, pueden ser heredadas o esporádicas, unilateral o bilateral, parciales o completas y estables o progresivas. Las características generales, pues, como mencioné, pues pueden ser aisladas o pueden estar asociadas con una serie de condiciones, como lo que son anomalías de los cromosomas, síndromes y enfermedades sistémicas, infecciones, traumas y exposición a radiación. En casos de cataratas que están asociadas con enfermedad sistémica, pues la mayoría son bilaterales, y pues también se pueden asociar con otras anomalías oculares como lo que es la vasculatura fetal persistente, disgenesia del segmento anterior, aniridia y trastornos de la retina como lo que es el coloboma y también el desprendimiento de retina. Pues están presentes durante el primer año de vida, las que llamamos cataratas infantiles, ¿verdad? En general, cuanto más precoz sea el inicio, pues más ambliogénica será la catarata, sobre todo en casos unilaterales. Importante tomar en cuenta esto cuando vamos a hablar a un paciente pediátrico, ¿verdad? Que llega con una catarata, y dependiendo de la edad, pues vamos viendo cómo será la evolución y cómo será el resultado final, ¿verdad? Las opacidades de cristalino que son visualmente significativas antes de los 2 a 3 meses de edad, pues tienen más probabilidad de ser perjudiciales para la visión. Como mencioné antes, pues entre más jóvenes o más precoz, pues la visión va a ser peor, ¿verdad? O más difícil de solucionar. La mayoría de las cataratas hereditarias muestran un modo de transmisión autosómico dominante y casi siempre son bilaterales, y puede ocurrir una herencia ligada al cromosoma X y autosómica recesiva. Aquí tenemos la etiología de las cataratas pediátricas, un cuadro, ¿verdad? Tanto las bilaterales como las unilaterales. Dentro de las bilaterales tenemos las familiares, que son hereditarias, las cromosómicas son anormales, idiopáticas, síndromes craniofaciales, desórdenes musculoesqueléticos, síndromes renales, enfermedades metabólicas o luego de una infección intrauterina, como lo que es la rubiola, citomegalovirus, sífilis, toxo, varicela, anomalías oculares como la aniridia, iatrogénicas, el uso de corticoides o radiación, ¿verdad? Y en cuanto a las unilaterales, pues pueden ser idiopáticas y por anormalidades oculares, como lo ya mencioné, la vasculatura fetal persistente, tumores del segmento posterior, desprendimiento de retina, también puede ser debido a traumas o la exposición a radiación. Bueno, estas pueden afectar todo el cristalino, por eso mencioné al inicio que puede ser tanto total como completa o solo una parte de la estructura del cristalino, ¿verdad? La ubicación en el cristalino y la morfología de la catarata pues nos van a brindar información sobre lo que es la etiología, el inicio y el pronóstico. Aquí pues los tipos y las causas importantes de cataratas en los niños pues es como los analizamos dependiendo, como por ejemplo en radios, en vacuolas, girasol verde, disiforme, fina. Esa es la forma en que las observamos, y dependiendo de eso vemos qué diagnóstico pudiera ser que esté ocasionando la catarata. Por ejemplo, cuando son en radios, pues puede ser síndromes como el de Fabry. Si hay vacuolas, lo asociamos a diabetes.
Si es en girasol verde, le asociamos a la enfermedad de Wilson o motas multicolores como el hipoparatiroidismo y el síndrome de Lowe cuando se presenta en forma disforme fina. Entonces tenemos lo que son las cataratas polares, en este caso la anterior, esas son bien comunes, generalmente tienen menos de 3 milímetros de diámetro y aparecen como pequeños puntos blancos en lo que es el centro de la cápsula anterior del cristalino. Presentan opacidades congénitas, generalmente esporádicas, pueden ser tanto unilaterales como bilaterales. Suelen ser no progresivas, visualmente insignificantes y se le llaman opacidades de cristalino anterior. Cuando son unilaterales, pues se asocian a anisometropía, que puede causar ambliopía, y pues están indicadas una reflexión cuidadosa y un seguimiento, ¿verdad? Específico. Las cataratas piramidales anteriores pues tienen forma piramidal y se proyectan hacia lo que es la cámara anterior. Y esta catarata pues es una forma más grande y grave de ese tipo de catarata, de catarata polar anterior. Como vemos en la imagen, pues vemos el puntito blanco que mencioné al inicio. De la catarata nuclear infantil, pues estas son opacidades que involucran el centro o núcleo del cristalino. Suelen tener aproximadamente 3 milímetros de diámetro, pero la irregularidad de la fibra del cristalino puede extenderse más periféricamente. Puede variar lo que es la densidad y el tamaño. Pues al nacer puede que no sean tan densas, pueden ser hereditarias y esporádicas y son más comúnmente que sean bilaterales, asociadas también a opacidades que son estables pero que pueden progresar, como vemos en la imagen, ¿verdad? Pues vemos cómo están en el centro, más que todo en el núcleo del cristalino. La catarata lamelar, pues son celulares más que todo, afectan una o más de las capas de la corteza del cristalino que están en desarrollo y rodean el núcleo. Pues aquí el cristalino, ¿verdad? Tiene un centro claro, una opacidad lamelar discreta y una corteza periférica clara. Las opacidades suelen tener un diámetro de 5 milímetros o más. Pueden ser unilaterales, pero en su mayoría son bilaterales. El tamaño y el diámetro corneal de los ojos afectados son normales y el pronóstico visual pues suele ser mejor. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? De lo que es la catarata lamelar. Primero lo vemos en retroiluminación, cómo se muestra pues el tamaño, ¿verdad? De la opacidad lamelar. Y en la segunda pues vemos cómo se observa el núcleo, ¿verdad? Con la lámpara hendidura. Y pues estas cataratas suelen ser menos densas que otras formas de cataratas infantiles. Y por tanto, pues por eso es que el pronóstico se menciona que es mejor, ¿verdad? Cuanto al lentícono posterior, pues esta es una deformación en forma de cono de la superficie posterior del cristalino causada por un adelgazamiento progresivo de la cápsula central. Cuando la deformación es esférica, pues se denomina lentiglobus y pues aquí hay un adelgazamiento inicialmente que hace que el cristalino tenga una apariencia de gota de aceite en lo que es el examen de reflejo rojo. A medida que avanza la imaginación del cristalino, pues las fibras corticales se pacifican gradualmente, como vemos en la imagen. En la primera vemos como hay un defecto, ¿verdad? Claro, que es una catarata temprana, ¿verdad? Luego vemos cómo se va pacificando. En la segunda imagen vemos el defecto más pacificado. Y en la última vemos lo que es el ultrasonido. Y vemos cómo se observa lo que es el lenticono, ¿verdad? Que por eso pues la denominación del nombre. Este proceso pues, puede tardar muchos años, pero si la cápsula desarrolla un pequeño desgarro, puede producirse una pacificación total y rápida de lo que es el cristalino. Aquí casi siempre son unilaterales y el ojo afectado pues es de tamaño normal. Y aunque la debilidad de la cápsula posterior puede ser congénita, la catarata no suele formarse hasta más tarde y por eso se comporta como una catarata adquirida y el pronóstico pues suele ser favorable. La catarata subcapsular posterior, esas son menos comunes en niños que en adultos, suelen ser adquiridos y bilaterales, tienden a progresar y las causas pues puede ser el uso de corticoides, uveitis, anomalías de la retina, exposición a la radiación
y traumas. Pueden verse en asociación con la neurofibromatosis tipo 2 y pueden ser la primera manifestación observada en este trastorno. La catarata sectorial, pues en esa se observa más que todo las cataratas corticales en forma de cuña. Estas opacidades pueden ser idiopáticas o pueden estar asociadas con un tumor oculto del segmento posterior, un trauma cerrado previo, vitreotinopatías o un coloboma retiniano con bandas fibrosas que están adheridas a lo que es la cápsula posterior del cristalino. Y aquí pues está indicado un examen cuidadoso de lo que es el segmento posterior en niños para descartar estas patologías que están asociadas, ¿verdad? Entonces, la catarata vacuolar periférica también, pues se presentan lo que son vacuolas, pues se menciona que son asintomáticas y están en la periferia del cristalino y a veces se observan en bebés prematuros. Esas cataratas se encuentran con mayor frecuencia durante lo que es el examen de la retinopatía del prematuro y rara vez son visualmente significativas y generalmente se resuelven espontáneamente. Entonces, la vasculatura fetal persistente, pues esta es la causa más común de una catarata unilateral. Esta persistencia, ¿verdad?, de la vasculatura fetal es típicamente una malformación ocular esporádica y aislada, pero pues en los casos bilaterales pueden estar asociados con anomalías sistémicas o neurológicas. Aquí pues los ojos afectados son más pequeños de lo normal en casi todos los casos. También esta vasculatura pues varía en gravedad desde leve a grave. Y la característica de esta pues cuando son leves pues son los restos de vasos hialoides prominentes y se ve un gran punto de Mittendorf y una papila de Bergmeister. Entonces, en otro extremo del espectro pues están los ojos microftámicos con placas retrolentales densas. Hay una arteria hialoidea persistente gruesa y fibrosa, los procesos ciliares alargados, que son clásicos de esta vasculatura, y pueden ser visibles a través de la pupila dilatada y también podemos ver vasos prominentes del iris radial. La tracción sobre lo que es el disco óptico puede causar distorsión de la retina posterior y la opacidad suele consistir en una placa retrolenticular que es más densa centralmente y puede contener cartílago y tejido fibrovascular. Como vemos en la imagen, ¿verdad? En la primera vemos una variante media, ¿verdad? En la que vemos una membrana retrolental central. Luego en la de abajo pues vemos lo que son los procesos ciliares elongados que están adheridos a lo que es el lente y podemos ver lo que es una placa fibrosa densa, ¿verdad? En lo que es la cápsula posterior del cristalino. Y en el ultrasonido pues vemos lo que es esta área hiperecoica, ¿verdad? Desde el nervio óptico, como si fuera un cono, ¿verdad? Cuanto a la evolución natural de los ojos afectados, pues siendo lo más grave suele ser lo que es la formación progresiva de cataratas y la reducción de la cámara anterior, que puede conllevar a un glaucoma secundario. El glaucoma puede ocurrir de forma aguda debido a lo que es la pasificación o la inflamación rápida y total del cristalino, o puede desarrollarse gradualmente a lo largo de los años. El retinoblastoma puede ser parte del diagnóstico diferencial debido a la leucocoria que va a presentar y la presencia de microftalmia y catarata pues son factores importantes en la diferenciación de estos trastornos, ya que pues el retinoblastoma rara vez se encuentra en ojos microftálmicos y las cataratas son muy inusuales en los retinoblastomas. En cuanto a la evaluación de estas cataratas pediátricas, pues todos los recién nacidos deben someterse a un examen ocular de detección, incluida lo que es la evaluación del reflejo rojo, y la retinoscopía a través de una pupila no dilatada es útil para evaluar lo que es el significado visual potencial de una opacidad del cristalino axial en un niño preverbal. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, lo que es una tablita demostrando lo que es la evaluación que debemos hacer, la historia familiar, una historia detallada del crecimiento del niño, el desarrollo,
si hay desórdenes sistémicos, ¿verdad? Una examinación física pediátrica, evaluación genética, una evaluación, ¿verdad? También ocular muy detallada, incluyendo lo que es la función visual, el diámetro de la córnea, el iris, la, la posición del lente o del cristalino, la cámara anterior, la morfología de la catarata y el segmento posterior, ¿verdad? También hay que hacer estudios laboratorios para considerar en casos de cataratas bilaterales que tengan una etiología desconocida, como en casos de desórdenes por metabolismo, ¿verdad? Enfermedades infecciosas o metabólicas. En la cirugía de cataratas en pacientes pediátricos, pues el tiempo al procedimiento en general, cuanto más pequeño es el niño, mayor es la urgencia de extirpar la catarata por el riesgo de la ambliopía, como ya mencioné en un inicio, ¿verdad? Pues son más difíciles de recuperar visión. Para un desarrollo visual óptimo, una catarata unilateral visualmente significativa debe eliminarse antes de las 6 semanas de edad. Las cataratas bilaterales visualmente significativas pues son antes de las 10 semanas de edad. Para niños mayores con cataratas bilaterales, pues la cirugía está indicada cuando el nivel de función visual interfiere con las necesidades visuales del niño. Y para niños mayores con catarata unilateral, la cirugía de catarata ya está indicada cuando la agudeza visual de esta ya no puede mejorar más allá del 20/40. El uso de lentes intraoculares en niños, pues aquí la elección del dispositivo óptico para la corrección de la afaquia depende principalmente de la edad del paciente o del niño y de la lateralidad de la catarata. Entonces la implantación de lentes intraoculares en niños de 1 a 2 años de edad y pues mayores pues, está ampliamente aceptada. Más sin embargo, pues el uso de lentes intraoculares en lactantes más pequeños se asocia con una mayor tasa de complicaciones y mayores cambios en el error de refracción con la edad. Aquí la intervención quirúrgica temprana, seguida del uso constante de lentes de contacto y el parcheo, ¿verdad?, en el ojo que no está afectado, pues permite el desarrollo de una visión útil. Y en la mayoría de los niños o los bebés que quedan afáquicos, la implantación secundaria pues se realiza en 1 a 2 años, después de 1 a 2 años de edad. El manejo de la cápsula anterior, pues para permitir el acceso al núcleo y la corteza del cristalino durante la cirugía de catarata se realiza una cápsula Rexis y debido a las características del desgarro de la cápsula pediátrica común, pues son bastante diferentes de la cápsula para adultos. Aquí las técnicas de extracción del cristalino se modifican para los pacientes pediátricos de modo que se minimice el riesgo de extensión inadvertida de lo que es el desgarro. También la elasticidad de la cápsula es mayor en los pacientes más jóvenes, especialmente en los lactantes, pues esto dificulta la cápsula Rexis curvilínea continua. La fuerza de tracción también debe dirigirse casi perpendicularmente a la dirección de desgarro prevista y la cápsula debe volver a agarrarse con frecuencia para mantener un control óptimo sobre la dirección del desgarro. Y una alternativa a la capsulorexis en bebés es lo que es la vitrectorexis, que es la creación de una apertura de la cápsula anterior usando un instrumento de vitrectomía. La lensectomía sin implante de lente intraocular, pues en niños que quedaron afáquicos, la lensectomía se realiza a través de una pequeña incisión periférica en lo que es la córnea, el limbo también o la parte plana también se puede hacer con un instrumento para cortar el humor vítreo, ¿verdad?, por medio de un vitrector. La irrigación puede ser prevista por un manguito de infusión integrado por una cánula de cámara anterior separada. Aquí no se requiere faco, ya que la corteza y el núcleo pues normalmente son blandos en casi todas las edades. Es importante eliminar todo el material cortical, esto por la propensión a la reproliferación de las células epiteliales del cristalino pediátrico y pues por la opacificación de la cápsula posterior que ocurre rápidamente en los niños pequeños. Hay que realizar una capsulotomía, ¿verdad?, controlada y también una vitrectomía anterior en el momento de la cirugía de cataratas. Esta técnica pues permite el establecimiento rápido y permanente de un eje visual claro para la retinoscopía también y la rápida adaptación y control de la corrección óptica afáquica.
Y si es posible, pues debe dejarse suficiente cápsula de cristalino periférico para facilitar la implantación posterior de la lente en la cámara posterior de manera secundaria. Pues las lío acrílicas plegables de una sola pieza que se pueden colocar a través de una incisión de túnel escleral o corneal transparente de 3 milímetros. Esta pues se ha vuelto muy popular, aunque también se siguen usando lentes de PMMA de una sola pieza, que son más grandes, ¿verdad? Los lentes de silicona no han sido bien estudiados en niños y pues si se va a colocar una lente en el momento de la extracción de la catarata se pueden utilizar dos técnicas. Eso dependiendo de si se dejará intacta la que es la cápsula posterior. Muchos médicos pues dejan la cápsula posterior intacta si el niño se acerca a la edad en la que se puede realizar una capsulotomía con láser, un jack láser en un paciente despierto, normalmente de 5 años de edad. Y la capsulectomía primaria generalmente se prefiere para los niños más pequeños. Aquí los estudios han demostrado que en la primera infancia la cápsula del cristalino se opacifica en promedio, ¿verdad?, dentro de los 18 a 24 meses posteriores a la cirugía, pero esto pues puede variar considerablemente. Junto a la técnica con cápsula posterior intacta, después de aspirar lo que es la corteza, se agranda la incisión del túnel en la córnea transparente o la esclerótica para permitir la colocación de la liga. Aquí pues se puede hacer lo que es la colocación en el saco capsular, pero la fijación del surco ciliar también es aceptable. Se debe retirar el material viscoelástico para evitar un pico postoperatorio de presión intraocular, tal y como se hace con los adultos, ¿verdad? Y el cierre de incisiones en la córnea transparente de 3 milímetros con sutura absorbible se dice que es seguro y no induce astigmatismo. Cuanto a las técnicas para capsulectomía posterior primaria, tenemos lo que es la capsulectomía, vitrectomía posterior antes de la colocación de la lente. En este caso, pues después de la laserectomía, los ajustes del vitrector deben ajustarse a la velocidad de corte alto y succión baja adecuada para la cirugía vitrea. Luego se realiza una capsulectomía posterior con vitrectomía anterior y la cápsula anterior se agranda y si es necesario, pues hasta un tamaño apropiado para la lente. Y luego la lente se implanta en lo que es el saco capsular o en el surco. En cuanto a la capsulectomía o vitrectomía posterior después de la colocación de la lente, pues a veces se prefiere colocar el lío en el saco capsular, cerrar la incisión anterior y abordar a lo que es la cápsula posterior a través de la pars plana. Aquí la irrigación se puede mantener a través de la misma cánula de infusión de lo que es la cámara anterior utilizada durante la laserectomía y se hace una pequeña abertura conjuntival sobre la pars plana y se hace una esclerotomía con un bisturí microvitro-retiniano de 2.5 a 3 milímetros posterior a lo que es el limbo. En cuanto al cuidado postoperatorio, ¿verdad?, la terapia dinámica, pues si se elimina adecuadamente todo el material cortical, la inflamación postoperatoria puede que sea leve, en este caso en un niño sin un implante de lente, ¿verdad? Antibióticos tópicos, corticoides y cicloplégicos pues se utilizan normalmente durante algunas semanas después de la cirugía. En el caso de los corticoides, los esteroides tópicos deben usarse de manera más agresiva en niños que se han sometido a una implantación de la lente. Y algunos médicos administran también corticoides intracamerales en el momento de la cirugía, como en adultos, y otros usan corticoides orales después de la cirugía, especialmente en niños que son muy pequeños y niños con iris muy pigmentados. En cuanto al manejo de la ambliopía, pues la terapia de ambliopía debe comenzar lo antes posible después de la cirugía. Para los pacientes que quedan áfacos, bueno, los lentes de contacto o anteojos deben dispensarse a las pocas semanas de la cirugía. En el caso de los bebés con afasia bilateral, pues las gafas o los lentes son el método de corrección más seguro y se pueden cambiar fácilmente de acuerdo con los cambios de refracción que ocurren con el crecimiento del ojo, ¿verdad? Y hasta que el niño pueda usar correctamente una lente bifocal, la potencia seleccionada debe ser que el ojo sea miope porque pues la mayor parte de la actividad visual del bebé ocurre de cerca, como ya sabemos. Y después de la corrección óptica de la afasia es necesario colocar un parche en el ojo que ve mejor y en algunos pacientes con catarata bilateral si la agudeza visual es asimétrica. Cuanto a las complicaciones posteriores a la cirugía de catarata pediátrica, tenemos lo que es el estrabismo, que es bien común
ya sea en cataratas unilaterales o bilaterales. También el riesgo de glaucoma también aumenta en niños que tienen cirugía de catarata, en lo que es la infancia. También la descompensación corneal pues se menciona que es muy rara, pero puede suceder. Los desprendimientos de retina también son raros, pero pues es más probable que ocurran cuando hay otras anomalías asociadas, ¿verdad? Oculares que estén presentes. En cuanto al edema macular, se desconoce, ¿verdad?, su incidencia, porque pues es difícil verlo en niños pequeños y en los CT no es posible, ¿verdad? Se dificulta. Y la endophthalmitis también es rara que se dé en niños. Todas las anomalías estructurales o posicionales del cristalino, ya para terminar, pues tenemos la faquia congénita, que es la ausencia del cristalino al nacer. Esta es muy rara y generalmente se asocia con un ojo marcadamente anormal. Tenemos la esferofaquia, que es una lente que es esférica y más pequeña de lo normal, y esta condición suele ser bilateral, de que el cristalino puede dislocarse y prolapsarse hacia lo que es la cámara anterior, causando un glaucoma secundario, ¿verdad? Entonces tenemos el coloboma, que implica un aplanamiento o muescas en la periferia del cristalino. Puede estar asociado con un coloboma del iris, del nervio óptico o de la retina, y todos los cuales son causados por el cierre anormal de la fisura embrionaria, ¿verdad? Lo que es el coloboma del cristalino, pues se menciona que está mal usado el término porque pues el defecto del cristalino es causado por la ausencia o el estiramiento de las fibras anulares en el área afectada y no se debe directamente a lo que es el cierre anormal de la fisura embrionaria. Aquí vemos en la imagen pues un coloboma de lente o de cristalino. Lo vemos con lo que es la iluminación de la lámpara y por aquí en la segunda con retroiluminación, ¿verdad? Y los lentes dislocados en niños, pues esto es cuando el cristalino no está en su posición normal, ¿verdad? Los lentes subluxados están parcialmente dislocados. Los cristalinos ya luxados o ectópicos pues están completamente desprendidos del cuerpo ciliar y están libres en lo que es la cámara posterior o han prolapsado hacia lo que es la cámara anterior, igual que en adultos, ¿verdad? La cantidad de dislocación puede variar desde un ligero desplazamiento con iridodonesis mínima o hasta un desplazamiento severo en el que la periferia del cristalino no es visible a través de lo que es la apertura pupilar. Y la luxación del cristalino puede ser familiar o esporádica, puede asociarse con mutaciones genéticas, enfermedades multisistémicas y errores congénitos del metabolismo. La dislocación del cristalino puede ocurrir con un traumatismo, pero pues se menciona que no es muy común. También se han visto pues dislocaciones espontáneas del cristalino en lo que son pacientes que presentan aniridia, oftalmos, que están asociados a glaucoma congénito y megalocornea congénita con debilidad sonular. Y tenemos una tablita aquí de condiciones asociadas con la dislocación de los lentes, como lo que es el síndrome de Marfan, como ya sabemos, la homocistoinuria, el síndrome de Weber-Marchetti, deficiencia de la oxidasa sulfata y pues en condiciones oculares como la aniridia, coloboma del iris, traumas, ectopia lentis hereditaria y megalocornea, ¿verdad?, congénitas.